te agradecemos el tomarnos en cuenta. Eh, lo primero que me gustaría preguntarte es tu opinión sobre el fútbol femenino en Colombia. Hola Freddy, un saludo para ti y para todas las personas que se están conectando a ver esta entrevista y pues no, gracias por la invitación. ¿Qué opinión me merece a mí el fútbol femenino? Yo creo que es una causa por la que vibro, una causa en la que creo. Eh, Creo que hay un potencial enorme en nuestro país en materia deportiva, no solo en el fútbol femenino, sino en el deporte femenino en general. Tenemos grandes mujeres dentro y fuera de la cancha que están dejando en alto el nombre del país actualmente. Bueno, esta semana empezó la Copa Libertadores en nuestro país y tenemos tres equipos, Santa Fe, Nacional y América, sacando la cara ante la Conmebol Libertadores. Y así como es una gran oportunidad, ¿cierto?, de mostrar el talento de las mujeres, de trabajar incluso temas culturales, de educación, de transformación social, de innovación social a través del deporte. Esto también nos implica ver los grandes retos que tenemos como sociedad y que tenemos dentro del fútbol. Siempre lo hemos dicho y es que el fútbol es un laboratorio de lo que pasa en la sociedad, es un reflejo de lo que pasa en la sociedad y precisamente aún tenemos en la sociedad brechas de género en materia de acceso a recursos o de trabajo digno, bien remunerado, y en el fútbol se sigue evidenciando eso cuando vemos que en nuestro país la brecha salarial es del 62%, que según estudios de Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo faltarían 108 años, o sea, nos tomaría 108 años a la sociedad para poder lograr que hombres y mujeres tuvieran las mismas condiciones, y cuando hablo las mismas condiciones es tener un trabajo digno, bien remunerado, con un buen salario, tener contrato con prestaciones sociales durante todo el año y no durante lo que dura, por ejemplo, en nuestro caso en Colombia, durante lo que dura la liga. En caso que ahora están en Copa Libertadores, entonces solo a esos tres equipos se les extendió el contrato, pero el resto de las jugadoras de nuestro país en este momento están sin contrato. Entonces, eso mismo que vemos en el fútbol pasa en la vida cotidiana, ¿cierto? Por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer gana aproximadamente 86%. Más del 80% de las víctimas de violencias sexuales siguen estando, pues siguen siendo las mujeres y las niñas y las adolescentes, siguen ocurriendo esas violencias en sus entornos más cercanos. Entonces, prácticamente ese reflejo es lo que nosotros queremos como poner la lupa y en lo que me gusta trabajar a mí para poder reducir al máximo esas brechas, esas inequidades y poder hacer del mundo deportivo y en general de nuestra sociedad una sociedad donde hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades, los mismos derechos y que sobre todo podamos gozar una vida libre de violencias y libre de estereotipos y prejuicios. Bueno, maravillosa respuesta, ¿no? Justamente eso te iba a preguntar, porque, por ejemplo, con respecto a la investigación de la superintendencia a la DIMAYOR en cuanto al tema de la liga femenina, que hay como unas irregularidades con el salario que están ganando, hay unas ciertas limitaciones, hay una situación extraña allí, lo están investigando. El director de la DIMAYOR, Fernando Jaramillo, dice que no está mal, ¿no?, que el contrato sea de 8 meses y la liga dura 8 meses. Sin embargo, en las ligas de Europa, por ejemplo, hace poco Ana María Guzmán fue fichada por el Bayern Múnich por un contrato de 4 años y la liga Uh-huh. alemana dura 8 meses también. Entonces, no es esa la excusa que debería dar el director. Este, yo me pregunto, ¿qué piensas tú? O mejor, ya me dijiste qué piensas, pero quisiera saber qué solución ves tú, qué vía se puede tomar para equilibrar esos salarios. Y pues como te decía, todo lo que tiene que ver con el machismo, el patriarcado, estas brechas de género son un tema cultural arraigado. Esto sucede en el fútbol, sucede en la política, sucede en el entorno privado, laboral, y esto requiere que tanto hombres y como mujeres hagamos una reflexión profunda de Claro. cuál es la dignidad que le vamos a dar a hombres y a mujeres, porque a los hombres ya históricamente les hemos pagado bien, ¿cierto? Mientras Messi gana una millonada de dólares al año, pues la mejor
jugadora gana aproximadamente 400.000, 500.000 millones, perdón, 500.000 dólares o euros al año. Entonces, Sí, esto amerita una reflexión profunda de todos como sociedad, porque como no es un sociedad. problema solo de las mujeres, ¿cierto? Esto es un problema de hombres y mujeres, de quienes toman las decisiones. Acá yo siempre lo he dicho, por más que haya voluntad de la DIMAYOR, de la Federación y del Gobierno Nacional, si no hay una voluntad de cada uno de los equipos que componen, pues y que hacen parte de la DIMAYOR, va a ser muy difícil, porque en últimas es Millonarios, es Santa Fe, es Nacional, es el Once Caldas, es el Tuluá, el Pereira y todos los equipos los que tienen también que hacer ese esfuerzo de decir yo soy capaz de mantener una nómina masculina, entonces cómo garantizo que haya una nómina femenina. Y ahí es donde siempre vamos a ver con la talanquera de los equipos que dicen es que no tenemos los recursos, solo tenemos recursos para mantener la masculina. Incluso en algún momento, eso después de la pandemia, pues flexibilizaron algunas normas, pero para tú poder participar en Copa Libertadores masculina tenías que tener un equipo femenino y garantizar esas prestaciones. Entonces, finalmente yo creo que la norma está, pero implementarla y llevarla a cabo y dejar de decir que el fútbol femenino no es tan atractivo, que es que no llena los estadios, porque hemos visto finales del fútbol femenino en Claro, Colombia, sin irnos claro, al es una mundial, tremenda fase. que tú sabes que el mundial ya mostró que el fútbol femenino es atractivo, es sexy, que genera muchas ventas y mercadeo, porque en últimas también las empresas piensan como empresas, ¿cierto? Cómo maximizo mis ganancias, mis Claro, utilidades y cómo soy más rentable. Pero también parte de esa reflexión de tener a los equipos y a las empresas como un actor clave en el desarrollo de las sociedades, cómo soy rentable económicamente, pero cómo también soy rentable socialmente, cuál es mi responsabilidad como organización, como empresa ante la sociedad, cómo hago yo para aportarle y contribuir al desarrollo de la sociedad. Y si soy una empresa deportiva, pues cómo hago para entender que mi responsabilidad no solo es con una parte de la sociedad, con un 50% de la sociedad, sino que hay otro 50% de la sociedad que merece las garantías mínimas. Y también esto es un tema de derecho, ¿cierto? Porque el derecho a un salario bien remunerado, el derecho a ser tratados dignamente, a que las competencias les den buenos hoteles, buen transporte, que no tengan que irse en bus mientras los hombres viajan en avión, que mm, incluso algunas tienen que viajar el mismo día, ir y volver porque no tienen para pagar una noche de alojamiento. Entonces, pues así sea un viaje de 30 minutos Bogotá-Medellín, eso te afecta en tu cuerpo y no vas a tener el mismo rendimiento para llegar a jugar y a competir. Y eso no pasa en el mundo de los... Yo creo que esta es una reflexión y yo creo que también este es un llamado del sector privado de nuestro país y sobre todo a cada club para que hagan una reflexión interna, y creo que parte de la solución es cómo estoy yo parado como club y cómo construyo una arquitectura organizacional, una infraestructura, es decir, necesito gerente, necesito un cuerpo técnico, necesito las jugadoras. No hay necesidad de, bueno, sí, ojalá todos contratáramos a las mejores jugadoras del mundo, pero uno claro, puede empezar desde la cantera y puede empezar a hacer procesos formativos desde unas categorías inferiores para ir como sembrando y cultivando esos nuevos talentos, esos futuros. Yo creo que lo que ha pasado con Santa Fe, con América, con el Cali, con el Tuluá, con el Pereira, incluso Nacional está volviendo a retomarlo porque tuvo como un paro, fue creer en procesos y creer en el proceso del deporte femenino, y para eso nombraron un gerente, un director, un equipo administrativo, un equipo técnico, y trabajaron en el acompañamiento a las jugadoras. Esto merece una mirada holística, integral, desde todos los factores: social, económico, político, de mercadeo y comunicaciones, obviamente, para que uno de verdad pueda hacer la transformación que se requiere.